Te invitamos a que te sintonices con nuestro programa, una revista radiofónica donde vas a tener a la 1, entrevistas, a las 2, referentes, a las 3 en punto, testimonios, propuestas, foros, debates. A la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor Gustavo Ponce de León. Sintonízate con nosotros en Dragón Estéreo y vibra alto. Hola, muy buenas tardes. Aquí tu servidor Gustavo Ponce de León, transmitiendo desde Dragón Estéreo a la 1, a las 2 y a las 3 en punto. Hoy tenemos aquí un fondo con unas piedras y unas flores muy padres. Muy bien, pues bienvenidos a esta transmisión de hoy lunes 10 de enero desde Dragón Estéreo. Y miren, hoy estoy aquí con mi cubrebocas porque solamente es para invitarlos a que usen sus cubrebocas donde quiera que anden, especialmente en lugares públicos, transporte público, donde haya aglomeraciones. Y claro, esto es por tu seguridad y la de todos los demás. Y precisamente hoy tenemos, o me lo voy a quitar, al cabo esta cabina ya está totalmente, se dice, sanitizada. No sé cuál sea la expresión. Gracias Luis, compañeros de cabina aquí en Dragón Estéreo. Y hoy Luis y querido público tenemos un tema muy interesante. Y el tema es resiliencia. Este término que está de moda también, porque bueno, recuerden que algunas cosas brotan de repente ahí en el ambiente y luego empiezan a tener reverberancia, no precisamente por ser nuevas, pero sí porque toman importancia en ciertas circunstancias. Y en una época como la que hemos vivido mundialmente con este tema de la pandemia y del famoso COVID, que no nos agrada mucho, pues el tema de la resiliencia toma una gran importancia. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de resistencia. Fíjense bien, el término resiliencia viene de la capacidad de algunos metales de recuperar su forma original después de sufrir un fuerte impacto. Esto es un término físico que ahora se aplica en psicología y en la cuestión emocional, pero no nada más emocional, también mental, espiritual y física. Ahorita más adelante vamos a hablar de por qué en estos niveles, ¿no? La resiliencia, como les decía, es la capacidad de una persona para superar circunstancias traumáticas o dificultades en la vida. El mundo y nuestro entorno está repleto, lo digo así, lleno de personas resilientes a nuestro alrededor. Y son personas realmente maravillosas que han adquirido la capacidad para sobreponerse a impactos y circunstancias en diferentes ámbitos. Vamos a citar más adelante algunos ejemplos. Como les decía, este término fue retomado de esta propiedad física de algunos metales que una vez que sufren un fuerte impacto se recuperan su forma original de manera inmediata. Y algunas personas han desarrollado esta fortaleza emocional en los ámbitos o en las circunstancias más difíciles que les ha tocado enfrentar. Hola Claudia, aquí saludamos a nuestra gerente de contenidos, Claudia Castillo. Bueno, y les decía, entonces hay muchos ejemplos de personas resilientes. La resiliencia, en otras palabras, ha sido definida también en términos más sencillos, en la potencialidad de la felicidad. Es decir, si tú eres una persona resiliente, entonces tendrás la posibilidad de obtener una vida más llevadera, más feliz. ¿Por qué? Pues es algo simple, ¿no? Si tú desarrollas un coeficiente de recuperación emocional fuerte y casi, vamos a decir, inmediato después de sufrir algún percance o alguna circunstancia adversa, entonces, por lo tanto,
esta recuperación te va a permitir abocarte objetivamente a otros aspectos de la vida que son totalmente realizables. ¿Dirías que aplica lo de lo que no te mata te hace más fuerte? Fíjate que sí, y Luisito aquí nos está contribuyendo con una frase que ya la traía yo por aquí, y le queda perfecta a Luis. De ahí esto de que lo que no te mata te hace más fuerte, como dice mi compañero Luis. Y definitivamente, pero también hay gente que dice, bueno, pues yo ya soy Hulk o un superhéroe, ¿no? Pues sí, precisamente esta capacidad de recuperarse y de resistir es una especie de poder que sí nos hace de alguna manera imponernos ante otras circunstancias o inclusive otros personajes de la vida de frente. Mira qué padre imagen está aquí, precisamente tenemos ahí a alguien resiliente que aprendió casi a volar. Entonces, esta capacidad no necesariamente se nace con ella. Algunas personas podrán traerlo ya en sus genes, en su carga genética, pero lo más impresionante es que es un potencial o una fuerza que puede irse creando. Cada uno la puede ir creando. Y precisamente, y curiosamente además, las personas que han sufrido más a veces son las más resilientes. Increíble, ¿no? Pero hay características y hay formas de darnos cuenta quién es o quién no es, o si soy o no soy resiliente. Hay 3 tipos de resiliencia básicos: la emocional, la corporal y la social o comunitaria. Fíjense bien. Pues la emocional es esta resistencia, precisamente como decíamos, esta capacidad que desarrollamos para sobreponernos, para recuperarnos lo más rápido posible, pero además para aprender de la experiencia. Esto es muy importante. Esto es en la parte emocional. Y en la parte corporal, bueno, hay personas que pueden ser resilientes físicamente y a lo mejor no tanto emocionalmente. Y cuando hablamos de la parte física, pues estamos hablando, si hablamos de un potencial de recuperación, estamos hablando de personas que pueden inmediatamente después de un percance físico retomar su condición original. Y esto definitivamente implica también una fuerza mental y emocional. Acuérdense que el dolor es inevitable, pero el sufrir sí se puede evitar. De ahí viene esta combinación de resiliencia tanto emocional como física. Y la comunitario social, bueno, pues obviamente habla de estas personas que ante una catástrofe que pueda aquejar al entorno en el que vive, podrán, en lugar de lamentarlo o de sumarse a la tragedia, generar proyectos, generar un gran coeficiente de recuperación comunitaria, es decir, ayudar a otros. Al rato les voy a dar una clave muy importante de cómo podemos ejercer o ir desarrollando esta gran capacidad. Sin embargo, a pesar de que estas son 3 básicas tipos de resiliencia, también existen otros estudios que hablan de 4 dimensiones de las personas resilientes. Y ellos hablan de la física, emocional, la mental y le agregan la espiritual. Y aquí es un punto muy interesante porque al final de cuentas somos seres integrales. Vivimos en mente, y cuerpo y espíritu. Entonces, en la parte espiritual, normalmente quien tiende a tener alguna gran capacidad de resistencia emocional, tiene por lo general creencias arraigadas, creencias fuertes, y no necesariamente tienen que ser de origen religioso. Hay personas que pueden creer en una entidad superior que no necesariamente sea el Dios de una religión, pero pueden creer en la energía, pueden creer en un ser supremo. Generalmente las personas resilientes tienen una afianzada fe en algo muy superior, que puede ser inclusive, como les decía, hasta la energía, la fuerza, la luz del universo, ¿no? Esa es la parte espiritual. Entonces, miren cómo es interesante saber que si tú tienes un anclaje espiritual, es decir, si tú crees en algo superior, normalmente va a ser una fuente de inspiración para que
tú trasciendas en la vida. Aunque tampoco descartamos a las personas que no tienen este tipo de creencias. Puede haber personas que sean ateas o que no tengan la creencia en un ser superior y lleven una vida inclusive en armonía y equilibrio y aún resiliente, ¿sí me explico? No necesariamente, pero sí ayuda mucho la cuestión espiritual. Ahí tienen, por ejemplo, en la India, los yogis, todas estas personas que hacen estos niveles de concentración impresionantes y a través de la meditación logran llegar a estados de conciencia y muy, muy, muy superlativos, ¿no? Y aquí viene más adelante, ahorita que tomamos el tema de la conciencia, la importancia en las personas resilientes. Entonces les decía, bueno, tenemos estos 3 niveles que son físico, emocional y el social, pero también agregamos el espiritual. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Bueno, pues hay muchas, pero yo les voy a mencionar algunas de las más importantes, que surgen precisamente de estudios tanto psicológicos como sociológicos. Y una de ellas es que las personas resilientes son capaces de tomar sus propias decisiones. Ellos están conscientes totalmente de sus capacidades. Yo creo que esta sería la primera. Una persona resiliente siempre está consciente de sus capacidades. Una segunda cualidad o característica es que estas personas tienden a ser muy creativas, es decir, tienen un coeficiente de desarrollo creativo alto. Pueden generar nuevas ideas, paradigmas, pueden generalmente tienen una mente, yo diría, fantástica, y esto les ayuda muchísimo a poder crear escenarios positivos donde inclusive en medio de una circunstancia adversa. Una tercera es que tienen una alta confianza en sí mismos. Las personas resilientes pueden escuchar a los demás, pueden escuchar consejos, inclusive críticas, y lo van a hacer de manera empática, porque su grado de conciencia y de mejora es bastante alto. Entonces una persona resiliente está siempre atenta a las formas en que pueda ir mejorando y desarrollando su personalidad. Otra de las características, esta sería la cuarta, es que estas personas generalmente asumen las dificultades como oportunidades para superarse. Es decir, no ven en las dificultades, si hay audio, ¿verdad? ¿Sí tenemos audio? Ah, no ven, perdón, en las dificultades un obstáculo, al contrario, y aquí esta imagen de fondo que me gusta, ven una oportunidad. Entonces, para ellos, saltar en el vacío implica un gran riesgo, pero van detrás de la meta. No se fijan en la posibilidad de la caída, sino tienen su mente concentrada en el extremo al que quieren llegar. Esto es maravilloso. El desarrollar este tipo de personalidad, y más en estos tiempos, es, yo creo, una de las mejores facetas del ser humano. Una quinta es que las personas resilientes practican la conciencia plena. Es decir, conciencia es información y ellos tratan de ver de manera objetiva la realidad, generando conciencia. Todo el tiempo están sometiendo a escrutinio o análisis todo lo que los rodea, inclusive el comportamiento de quien los rodea, porque son esponjas, están aprendiendo, absorbiendo, constantemente están mejorando, están generando una fuerza, pero no nada más para dejarla en el potencial, sino para llevarla a la acción en cuanto sea necesario en cualquier ámbito, es decir, para sí mismos o para fortalecer a otros, ayudar a otros. Como les decía, en la parte comunitaria, ante un desastre, generalmente un resiliente va a ser de las primeras personas que va a tener propuestas de salvación, de auxilio, etcétera. Esto precisamente porque han desarrollado este gran instinto. La sexta es, ven la vida con objetividad, pero siempre con optimismo. Y esto es importantísimo. Los resilientes son objetivos. Es decir, y a eso es a lo que me quiero acercar más adelantito durante el programa. ¿Cómo logran esta objetividad? Bueno, ellos aprenden a observarse a sí mismos, y esto en psicología es ponerse en tercera persona. Han desarrollado esta capacidad
de observarse constantemente, observan su propio comportamiento y además lo analizan. Son autocríticos, o sea, pueden ser muy, muy objetivos. Y esto quiere decir que no se andan por las ramas. Precisamente por esta capacidad emocional podrían parecer duros consigo mismos, pero no, son objetivos. Es decir, se someten inclusive a pruebas a sí mismos. También lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pero siempre con optimismo, siempre con la visión de ponerse a salvo. Este es un término muy importante para el resiliente. Él siempre va a tratar de ponerse a salvo. Y de ahí otra frase, Luis. Para poder salvar a otros siempre es mejor ponerte a salvo primero. Difícilmente si alguien cae en una piscina o en el mar y se está ahogando y tú no sabes nadar, si tú te tiras a salvar a la persona, pues lo más probable es que los dos pierdan. Entonces una persona que sabe sus limitaciones inmediatamente va a buscar ayuda o va a crear una estrategia para salvarse salvando, ¿ok? Este es un principio también de la resiliencia. La séptima es, saben rodearse de personas adecuadas. Fíjense, importantísimo. Y es congruencia. Si tú quieres o eres emocionalmente fuerte, definitivamente vas a buscar a los grupos y las circunstancias donde crezcas, donde menos pierdas el tiempo, aún en ámbitos de diversión. Fíjense bien, las personas resilientes siempre están cazando oportunidades, siempre están aprendiendo del entorno, aún divirtiéndose. Ellos absorben, como les decía. Entonces, una persona con estas características va a llegar a un evento con la intención, la misma intención que la mayoría, creo, de divertirse, pero van ya con una estrategia y van a divertirse con las personas que normalmente puedan aún en este ámbito seguir creciendo, aprendiendo, desarrollando. No pierden el tiempo. Hacen de todo. Pueden divertirse, pueden hacer deporte, pueden perder inclusive el tiempo, es decir, si están tirados, yo creo, en la playa o en una alberca, siempre, siempre, como les decía, van a estar creciendo, absorbiendo, aprendiendo de todo. Entonces, se rodean de las personas adecuadas, son estratégicos, van a buscar líderes, van a buscar referentes en todo momento y circunstancia. La octava, no intentan, fíjense bien, esto también es muy interesante, no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones frente a las situaciones. Un resiliente sabe qué puede y qué no puede, hasta dónde puede llegar. Y volvemos a esto de ponerse en tercera persona. Vamos a poner un ejemplo. En un accidente, una persona resiliente, va, a pesar de que sea protagonista del accidente, emocionalmente va a contener esta parte que lo puede llevar al drama, que lo puede llevar a perder. Entonces se observa a sí misma como si fuera otro quien estuviera viviendo la circunstancia, y esto le permite aislarse de la parte que podría afectarlo mental y emocionalmente y tomar decisiones. Por eso hablábamos también de la resiliencia física. Una persona emocionalmente fuerte tendrá más medidas y capacidad para ponerse a salvo de un impacto inclusive físico, de un accidente, etcétera. Son estrategas, aprenden a aislar esta parte para poder ser objetivos. Entonces, recuerden, no intentan controlar situaciones, sino más bien controlan sus emociones con respecto a estas situaciones. Además de todas estas que ya hemos mencionado, llevamos 8, les voy a mencionar una que para mí es súper importante también, la flexibilidad. Estas personas, este perfil de personalidad tiende a ser muy flexible y generalmente con el cambio. Son personas que viven en constante cambio. Ser fijos más bien les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque saben que el cambio es la constante. Las personas resilientes están abiertas al cambio. Si están abiertas al desarrollo, al aprendizaje, pues obviamente están abiertas a crecer, a evolucionar,
a mejorar constantemente. No necesitan que los estén pinchando o que les estén así como que empujando. Son sus propios coaches, son sus propios líderes, ellos saben y están conscientes de que crecer depende más que nada de ellos. Pero aún así, pues sí, claro, depende de ellos porque las decisiones las toman ellos, porque los referentes los escogen ellos. Y pueden, como les decía, estar abiertos a la crítica, pueden estar abiertos a los consejos, pero al desarrollar esta gran capacidad se van a quedar siempre con lo mejor. Eso se los puedo asegurar. Entonces el cambio es una constante, lo saben muy bien y están abiertos, por lo tanto son flexibles. Otro de los puntos, y es el 10º, es el propósito. Ellos tienen muy marcado lo que significa el término propósito. Ellos saben muy bien dónde quieren poner su vida, su personalidad, y saben a dónde ir. Entonces, son personas totalmente propositivas y muy tenaces en alcanzar estos propósitos. Y yo creo que esto tiene que ver con algunos de los puntos que ya hemos repasado, porque están nutriéndose totalmente, constantemente, absorben, toman de recursos de todas partes. No se quejan tanto, mientras en una misma situación, ¿cómo puedes detectar quién es de 4 o 5 personas que estén en la misma circunstancia? ¿Quién sería el resiliente? Pues el que menos está quejando, el que mientras los demás están lamentando y quejándose, probablemente esté pensando cómo superar la circunstancia y la situación. Él sabe que si se perturba, si se convierte en parte del problema, no va a ser parte de la solución. Esto es importantísimo, tienen un alto grado de conciencia de esto. El número 11, además de ser objetivos, además de ser estratégicos, por si fuera poco, enfrentan la adversidad con sentido del humor. Y pueden parecer sarcásticos por lo mismo, porque ante un panorama difícil, generalmente podrán hacer inclusive una broma para alentar al grupo, a las personas, y generalmente podrás voltear y decir, bueno, ¿y qué le pasa? Está viendo lo que estamos pasando y todavía se ríe o hace un chiste. Bueno, es parte de sus mecanismos de recuperación. Fíjense cómo, de alguna manera, él sabe que si se ríe, que si es empático, que si se mantiene objetivo, va a crear estas maravillosas hormonas que lo van a mantener atento, enfocado y motivado, como la dopamina. Increíble, ¿no? Es todo un aparato increíble. Yo la verdad es que le decía, lo comentaba en algunos de los programas anteriores, a mí en lo personal me sirvió muchísimo durante una etapa de mi vida leer biografías, muchas biografías de grandes personalidades, porque muchas de ellas precisamente llegaron a donde estaban después de pasar por una vida que podría parecer inclusive caótica. O sea, pasaron por circunstancias demasiado adversas y en lugar de convertirse en víctimas, fueron generando recursos, estrategias, una gran fuerza para sobreponerse y convertirse en quienes llegaron a ser en algún momento de su vida. Y hablamos de artistas, hablamos de políticos inclusive, hablamos de líderes espirituales, deportistas muy famosos, empresarios como Sam Walton, por ejemplo, Michael Jordan, este gran deportista que ha escrito varios libros. Entonces son gentes Sofía Loren, a mí me encantó, una de las biografías que más me impactó fue esta actriz italiana, que ya lo he mencionado en algunos programas, Sofía Loren, que les invito a que busquen su biografía porque es impresionante, esta bellísima mujer, además talentosísima, y podríamos no imaginar el entorno que vivió en su infancia y parte de su adolescencia dificilísimo, y cómo se convirtió en quien es. Entonces, hay un sinnúmero de ejemplos alrededor y creo que son seres verdaderamente inspiracionales. Entonces, leer biografías, eso te va a ayudar muchísimo porque vas a aprender de la manera en que estas personas han enfrentado las circunstancias adversas en la vida.
Entonces, como les decía, enfrentan la adversidad con humor, con sentido del humor. Pueden reírse, pueden bromear, pueden inclusive hacer un chiste. Y esto no quiere decir que estén lejos de la realidad que están viviendo. Les recuerdo, son objetivos, pero además saben que tienen que salpicar las circunstancias con un aderezo que les permita suavizar el impacto para generar una pronta recuperación. El número 12, y también importante, es que saben reconocer cuando necesitan ayuda. Ellos, hablando de que reconocen sus limitaciones, pues saben que no son seres más allá de la naturaleza humana superdotados. Entonces saben si en alguna circunstancia pueden o necesitan pedir ayuda a otros. No nada más a nivel personal, sino también a nivel social. Saben buscar la asistencia, saben buscar los recursos para seguir creciendo. No se quedan quietos nunca. La número 13, que para mí es, yo la agregaría aquí, es muy importante, es esto que les decía y que lo he mencionado en varios programas. Saben nutrirse. Ellos crean sus propios recursos. Generalmente tienden a balancear su vida de manera audaz e inteligente. No necesariamente son seres, vamos a decir, puros, angelicales, que no tienen ningún eh, hábito, o más bien pueden tener ciertos hábitos, pueden tomar, pueden fumar inclusive, pero tienen un balance muy curioso. Pueden tender a balancear constantemente porque siempre se están autoobservando y entonces pueden decir basta a todo. O sea, son las personas que en un entorno, por ejemplo, de diversión, en un bar, y mientras los demás a lo mejor están tome y tome, ellos en un momento dado pueden moderar su manera de beber, pueden dejar el vaso con el vino ahí una hora, media hora, no sé, para seguir participando de este rol o protocolo social, pero no se van a sobrepasar. Tienden a mantener en equilibrio inclusive su alimentación. No les gustan los excesos, saben medirlos muy bien porque es parte precisamente de esta fuerza y de este potencial que ellos han logrado formar como parte de su personalidad. Es impresionante. Yo no sé qué piensen de este tipo de personas, si conoces a alguien que es realmente resiliente, si tú lo eres o te interesa desarrollar una personalidad de esta magnitud. Hay dos componentes básicos de la resiliencia. Y el primero es la capacidad de resistir ante una situación difícil, ya lo dijimos. Ese es el primer ingrediente, es la parte, la mitad de la persona, que tienen esta capacidad de resistir de entrada. Y la segunda, que es consecuencia de la primera, no siempre, pero generalmente sí lo es la habilidad que desarrollan para construir una vida positiva a pesar de cualquier circunstancia. ¿Por qué les digo que está muy enlazada con la primera? Pues porque no, hay personas que podrían resistir a una situación adversa, pero podrían no tener un desenlace después. Aquí la gran diferencia es que el resiliente siempre va a aprender de la circunstancia difícil, siempre la va a potencializar, siempre va a adquirir nuevas herramientas, es decir, sabe invertir en sí mismo. Yo creo que esa es la palabra. Entonces, toda circunstancia difícil la va a capitalizar. Es parte ya de su personalidad. Les recuerdo este accidente en la historia del ser humano importantísimo e impactante del vuelo de los Andes, los sobrevivientes de los Andes, y quienes hayan leído el libro, visto la película o sepan de este hecho histórico, cómo las personas que sobrevivieron tuvieron que generar recursos para mantenerse vivos, inclusive llegaron, pues como sabemos, al canibalismo y a comerse a sus propios parientes para poder sobrevivir. Estas personas
ante una circunstancia en temperaturas, alturas terribles y durante mucho tiempo, crearon y a base de eso sobrevivieron, a base de crear esta resistencia emocional y también física, fíjense, no nada más emocional, porque pues, como les decía, a una altura tremenda, con unas temperaturas bajísimas, rodeados de nieve y hielo, sobrevivieron. Y creo que el último acaba de morir, el de los sobrevivientes, no estoy muy seguro, de manera ya natural. Pero bueno, así hay muchísimos ejemplos. Entonces estas dos componentes, acuérdense, es la capacidad de resistir y la habilidad para poderse sobreponer y desarrollar una vida positiva a pesar de las circunstancias. ¿Tú quieres saber si eres resiliente? Bueno, también lo puedes consultar. Ahí, siempre lo digo, gracias al internet y a las redes sociales, puedes acudir a herramientas importantes para documentarte, investigar. Eso también lo hacen los resilientes. Y hay algunos tests muy importantes que puedes sacar, bajar en línea, inclusive PDFs, o aplicarlos en internet para saber tu coeficiente de resiliencia. Y uno de ellos uno de los sitios es el Centro Integral de Psicología. Es www.centrointegraldepsicología.com, así todo pegado y en minúsculas. Bueno, ya saben, HTTPS, pero bueno, ya lo puedes meter en googlear y te va a aparecer ahí. Obviamente pon test para saber qué tan resiliente eres. Centrointegraldepsicología.com, y hay otro, son los dos que yo les recomendaría, es eduplay.com. Entras por www.es de España.eduplay de jugar, o sea, eduplay con y.com. Ahí vas a encontrar estos tests donde puedes medir tu puntaje con algunas preguntas acerca de tu capacidad de resiliencia. ¿Qué les ha parecido a esto? Es muy interesante, ¿no, Luis? ¿Te gustaría ser una persona resiliente? Pues esto es lo maravilloso, que se puede desarrollar. Desgraciadamente puedes esperar a que circunstancias adversas te ayuden a desarrollar este potencial, pero no, ahí les van algunos consejos y algunos recursos. Las personas resilientes generalmente se están poniendo a prueba todo el tiempo, en diferentes ámbitos, se ponen a prueba emocionalmente, físicamente, espiritualmente inclusive, pero ¿cómo llevan a cabo esto? Y para ellos es como desarrollar un músculo, es casi un hábito. Normalmente tienden, por ejemplo, si no les gusta caminar, porque puede que no les guste, o sea, como todo el mundo, habrá cosas que les gusten y no. Bueno, una persona resiliente, ¿qué va a hacer? Va a enfrentar este reto, porque se pone a prueba y me dice, ching, no me gusta caminar, pues ¿sabes qué? Voy a caminar. Y se va a ir a caminar, porque sabe que rompiendo este bloqueo, creció, sabe que venció y les gusta vencer obstáculos. Entonces tienden a desarrollar actividades o cosas que normalmente podrían no gustarles mucho, pero saben que si rompen la barrera, si la cruzan, crecieron más, fortalecieron más el músculo. Así son de tercos. Se ponen a prueba emocionalmente también en circunstancias. Puede ser que de alguna manera enfrenten algo en lugar de evadirlo. Muchos de nosotros podemos evadir, por ejemplo, vamos a suponer que te habla tu jefe y te dice, y ya le conoces el tono, ¿no? Y le dices, ¿sabes qué? Luis, necesito hablar contigo, así de que vente ahora mismo a la oficina. Y a la Mois dices, ya valió, me van a poner como punching bag. ¿Qué hace un resiliente? A lo mejor esta persona, si no es una persona resiliente, diría, chin, no voy a hacerme tonto, voy a poner una excusa. No, la persona resiliente va a ir inmediatamente y no va a pensar en lo peor, va a ir a enfrentar, a desarrollar, va a ir a saber qué pasa consigo mismo. O sea, fíjense qué interesante, él quiere saber qué está pasando, qué hizo bien, qué hizo mal o dónde puede mejorar.
esa es la actitud con la que siempre navegan por este valle, por esta vida. Qué interesante, ¿no? No le sacan la vuelta a las cosas, las enfrentan, no las posponen, al contrario, inmediatamente le dan lugar, no se sabotean a sí mismos. Entonces, ¿de qué otra manera? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba chico, yo tuve un accidente en el mar y estuve a punto de morir ahogado. Y entonces después de ese accidente le agarré una fobia terrible al agua, a las profundidades. No me podía acercar a una alberca, pero ni a 3 metros. Entonces, de mis papás buscaron apoyo psicológico, no sé, muchos recursos, estaba yo muy chico. Y finalmente, optaron por contratar a una psicóloga, nunca la voy a olvidar, se llama Yolanda. Este, y Yolanda se convirtió como en mi dama de compañía. Casi, casi me acompañaba a todas partes, pero especialmente al lugar donde íbamos a nadar los fines de semana la familia y en Baja California. Y íbamos mis hermanos, papá, mamá, amigos que estaban ahí en el casino. Y resulta que todos se acercaban a la alberca, se metían a la alberca. Había 3 albercas, pero la grande pues era la que tenía la mitad a cierto nivel y la otra mitad era bastante profunda. Yo, por supuesto, me mantenía a 10, 15 metros de distancia en algún camastro, una silla donde me pudiera poner a salvo. Bueno, Yolanda, la psicóloga, se ganó tanto mi confianza que me fui perdiendo el miedo a acercarme a la alberca. Ella jamás me hizo sentir que yo tendría algún momento que entrar al agua. Pero llegó el momento en que a través de la confianza que obtuvo de mí, pues empecé a caminar en la orilla de la alberca siempre con ella. Y lo más osado que llegué a hacer, y todo precisamente como parte de un plan que ella ya había elaborado, logró hacer que me sentara en la orilla de la alberca y que metiera mis piernas, sentado, y metía las piernas hasta las rodillas, hasta donde me llegara el agua. Y mis hermanos jugando enfrente de mí, otros niños, etcétera, pero tenían prohibidísimo que me hicieran alguna broma pesada o o algún empujón, etcétera. Bueno, pues fue precisamente Yolanda la que lo hizo. Ella, después de no sé cuántas visitas a esa dichosa alberca y de no traicionarme nunca, pues obviamente mi confianza fue creciendo. Ella ya se metía al agua, yo me quedaba sentado en la orilla y ella se acercaba a mí y y me protegía aparentemente con los brazos haciendo un cerco alrededor de mis piernas. Pues en una de esas me jaló, y me jaló precisamente en la parte más profunda que tenía 3 metros, 3 metros y medio de profundidad. Era una fosa. Me jaló, obviamente caí al agua y reviví aquel momento y aquella angustia del momento en que me había estado ahogando en las playas de San Felipe, Baja California. Y me acuerdo perfectamente que hasta el cerebro es impresionante y recordé inclusive la sal del mar del acontecimiento en San Felipe, cuando en una alberca pues el aroma, el olor es cloro, pero yo recordaba la sal en mi nariz en el momento en que caí en el agua en la alberca. Yolanda siempre estuvo ahí al lado y lo que hizo fue que yo la buscara para ponerme a salvo. Ella nunca me atrapó dentro del agua. Ella se mantenía con los brazos arriba y yo tenía que manotear. Y ella me hacía señas de que corriera, pero lo que hacía era se alejaba un poquito más para que yo me esforzara más hasta que finalmente permitió que la alcanzara. Nunca lo voy a olvidar y siempre se lo voy a agradecer porque ahí fue donde me di cuenta que enfrentar tus miedos es uno de los mejores, de las mejores decisiones que puedes hacer en tu vida. A partir de ahí, Yolanda me dio no nada más una gran lección, ella inclusive después me enseñó a nadar. A partir de ese momento y que me puse a salvo, ella se convirtió en una maestra de natación y de hecho me convertí en, creo, un buen nadador. Más adelante inclusive formé parte de equipos de natación, increíble pero cierto. Pero porque empecé precisamente a romper mis propias barreras. Entonces yo decía, bueno, ya perdí el miedo, ahora quiero aprender a nadar de mariposa, ahora quiero aprender a nadar de pecho, ahora quiero, ya manejo libre.
Luego aprendí otro de mis temores, todo alrededor del agua era saltar de una plataforma a un trampolín. Pues obviamente empecé a retarme a mí mismo y empecé por el trampolín más bajo y empecé a saltar y me di unos panzazos terribles, pero me empezó a gustar cuando me di cuenta que yo podía desarrollar más y más y más y aprender precisamente de mis propias limitaciones. Hasta el día de hoy creo que sigo poniendo en práctica esto. Después me acuerdo que en la misma alberca yo me sumergía en el agua y me ponía el reto de ver cuánto tiempo aguantaba sin respirar. Entonces me ponía primero 30 segundos, luego 40 y luego un minuto que eran 60 segundos, o sea, y bastante, y luego superé el minuto. Yo me acuerdo que mamá y mis hermanos me se daban cuenta que me sumergía, me veían y que no salía y me regañaban después y me decían, oye, te van a tronar los pulmones o te va a pasar algo, ¿no? No recuerdo cuánto fue lo más que aguanté, pero era para mí ya un afán el estarme midiendo a mí mismo. No nada más dentro del agua, luego lo empecé a hacer en otros ámbitos. En mi casa, en la infancia, había una reja al frente de la casa que tenía yo creo 4 centímetros a lo más, o no, yo creo 3 4 centímetros de ancho. Era alta y estaba de lado a lado de todo el frente de la casa. Yo empecé a cruzar esa reja desde un lado hasta el otro haciendo equilibrio, es decir, así enfrente de mis hermanos, de mis vecinitos, y iba a veces, al principio a los 2 metros me caía, me pegué unos madrazotes, pero el día que logré cruzar toda la reja, todo el frente, haciendo equilibrio, comprendí que los miedos son limitantes y son fantasmas. Entonces me empecé a poner este tipo de retos físicos. El más increíble es que estaba convencido de que podía volar. O sea, y la verdad que lo intenté. Entonces, me tiraba del segundo piso de la casa y juraba que agarraba vuelo en la calle y yo juraba que podía volar. Bueno, hasta el día de hoy no lo he hecho de manera física, pero sí en otros aspectos de mi vida siempre te puedes elevar. Y lo digo en un plan sano, ¿no? Bueno, ahí está. Los hábitos se crean, los hábitos incrementan la fortaleza y las capacidades y el resiliente siempre va a estarse poniendo a prueba. Yo los invito a que busquen literatura, a que busquen recursos y herramientas para crear una personalidad fuerte y resistente. Hay algo muy de moda que es el mindfulness y que se basa precisamente en la conciencia. Uno de los recursos que les comentaba para mí en lo personal más importantes para crear resiliencia es el observarte a ti mismo. Y hay mucha literatura, de hecho me traje un librito que a mí me gusta mucho, que se los voy a recomendar, que lo lean. Y es muy importante, fíjense, también lean de inteligencia emocional porque yo creo que están muy ligados los dos, la inteligencia emocional y la resiliencia. Les recomiendo mucho este librito, miren, no sé si se ve aquí, se llama Inteligencia Emocional, Mindfulness, Atención Plena y es de la Universidad de Harvard Business Review. Se lo recomiendo mucho, es un libro muy sencillo, básico si ustedes quieren, para quienes quieran entender el desarrollo de la conciencia y cómo observarse a sí mismos. Yo creo que esta es una de las grandes herramientas, observarte a ti mismo constantemente, pero no desde el punto de vista de víctima, de la tragedia, sino de sobrevivir, de la resistencia, de la creación de recursos. Perder a un ser querido, yo creo que es una de las circunstancias más difíciles que podemos enfrentar en la vida. Y hay muchos estudios acerca de este drama, y inclusive ramas o doctrinas que te pueden ayudar, como es la tanatología. Cuando te enfrentas a la pérdida de un ser amado, te enfrentas a uno de los grandes retos. Uno cree que es eterno a veces. El presente se nos hace muy latente cuando se trata de tener. Y si hoy tengo, pues ya la hice, ya brinqué este día. Pero yo creo que trascender tiene mucho más que ver que tener.
y desarrollar el grado de conciencia de que morir es trascender. Hablamos de esta parte de resiliencia espiritual, trascender, o sea, cambiar de etapa, llegar a este momento con el gran desarrollo, vitalidad y empatía durante tu vida, te va a ayudar a trascender, creo, de manera armónica, de manera plena. Cuando entiendes que un ser querido, cuando tú crees en esto, entiendes que un ser querido cubrió su cuota, y más si lo quisiste y fuiste testigo de que vivió plenamente, te queda esa gran satisfacción de saber que ha trascendido. Morir no es tan malo cuando se ha vivido con plenitud, cuando se ha dado lo mejor de sí mismo. Y yo creo que esto es lo que le va a dar sentido a ese momento de tu vida. Creo que si piensas cómo quieres que sean los últimos 5 minutos, y no lo podemos planear, desgraciadamente, vive el aquí y el ahora de manera intensa, de manera empática, comparte, da constantemente, bríndate constantemente, a eso venimos. Creo que las personas resilientes no solamente se hacen fuertes para sí mismas, sino para dar lo mejor de sí mismas, para contribuir de la mejor manera al resto del mundo, a su entorno. Yo los invito a que mediten en estos aspectos y mientras hay vida hay que ayudar a vivir. Mientras hay vida hay que brindar plenitud, invitar a la armonía, al balance. Y esto lo podemos hacer a diario, en cada encuentro, en cada circunstancia. Ayudemos a los demás a ser fuertes, ayudemos a los demás a sobrellevar situaciones difíciles. Ahora es muy importante entender que no todo el mundo puede desarrollar una personalidad resiliente. Habrá personas que no lo pueden hacer por cualquier motivo, pero creo que es importante aceptar esto, aceptar estas personas, y si tú sí lo eres, entonces podrás contribuir a que la vida de estas personas pueda ser más llevadera. Esto es el programa de hoy y este es el tema que quería compartir con ustedes y que en lo personal me fascina. Espero les haya servido, espero lo hayan disfrutado y espero hayan tomado alguna nota para aplicarlo en su propia vida. Traten de buscar literatura, traten de leer biografías, y leer, para mí puedes ver una película, pero yo creo que leer es importantísimo porque desarrollas capacidades motrices del cerebro, de las emociones, increíble. El leer te permite sin ver, imaginar. O sea, imaginar lo que estás leyendo te crea este potencial de como decíamos en algún programa pasado, de crear una maqueta visual, una maqueta mental de lo que quieres vivir, de lo que quieres hacer. Muchísimas gracias por habernos escuchado este lunes 10 de enero aquí en Dragón Estéreo. Y nos vemos, recuerden, ahora tenemos 2 frecuencias, lunes y jueves a las 3 en punto. Hoy tuvimos que empezar un poquito tarde por alguna fallita técnica que tuvimos por ahí, pero siempre con el respeto que ustedes nos merecen, con el cariño y por supuesto con los mejores deseos para cada uno de quienes nos escuchen. Síganos recomendando, por favor, queremos crecer, queremos contribuir y nos despedimos hoy. Luis, buenas tardes, tu servidor Gustavo Ponce de León, a la 1, a las 2 y a las 3 en punto, cada lunes y cada jueves. Te invitamos a que te sintonices con nuestro programa, una revista radiofónica donde vas a tener a la 1, entrevistas, a las 2, referentes, a las 3 en punto, testimonios, propuestas, foros, debates. A la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor Gustavo Ponce de León. Sintonízate con nosotros en Dragón Estéreo y vibra alto.